Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola mis hermanos, mi nombre es Drenis del Rosario y en esta sección Un Solo Evangelio vamos a leer el Evangelio que corresponde al día de hoy, 21 de febrero. Y está tomado del Evangelio según San Marcos, capítulo 9, versículo del 30 al 37. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salieron de allí y fueron caminando por Galilea. Él no quería que se supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre será entregado en manos de los hombres, lo matarán, mas a los 3 días de haber muerto resucitará. Pero ellos, que no entendían sus palabras, tenían miedo de preguntarle. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les preguntó: ¿de qué discutíais por el camino? Ellos callaron, pues por el camino habían discutido entre sí quién era el mayor. Entonces se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si uno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Y tomando un niño, lo puso en medio de ellos, lo estrechó entre sus brazos y les dijo: el que acoja a un niño como este en mi nombre, a mí me acoge. Y el que me acoja a mí, no me acoge a mí, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Atravesaron Galilea. Jesús va ahora decididamente hacia la cruz. Después de la transfiguración, su camino apunta directamente a Jerusalén. Aunque está acompañado por los suyos, en realidad está solo. No quería que se supiera. Jesús quiere viajar clandestinamente, tanto para evitar la publicidad y los equívocos, como para no ser perturbado por la muchedumbre mientras se dedica a instruir a los suyos, porque iba enseñando a sus discípulos. Hay una relación exclusiva y continua, maestro-discípulo, entre Jesús y los suyos. El tema de la enseñanza es la palabra. El camino de Cesarea a Jerusalén es toda una confrontación entre esta palabra y la vida del discípulo. El Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. El misterio de un Dios que se hace hijo del hombre para entregarse en manos del hombre es el centro de la revelación. La palabra entregar es igual a traicionar. Une los diversos episodios del relato de la pasión. Guía la entrega a los jefes y a los soldados, los jefes a Pilato y Pilato a la crucifixión. La paradoja consiste en que es el mismo Padre quien lo entrega y él mismo se nos entrega. Jesús, que se entrega a quien lo rechaza, es la revelación de Dios como amor incondicional. Lo matarán. Sabe que se entrega a nosotros que lo matamos. Después de muerto, a los 3 días resucitará. Su muerte no es el final de todo, sino el principio de su gloria. Fue exaltado no a pesar de haber sido crucificado, sino por haber sido crucificado. Ellos no entendían estas palabras. Antigua es la ignorancia del amor de Dios, tanto como la acción del demonio sordo. Se romperá solo con la visión del crucificado. Y temían preguntarle. Satanás, en relación con la vez precedente, se hace más astuto. Encierra a los discípulos en el modismo. No han entendido nada más que la primera vez, solo que es mejor callar para evitar el choque. El demonio sordo-mudo que tiene al muchacho de manera bulliciosa, tiene a los discípulos de manera silenciosa. Las resistencias más profundas son aquellas que no llegan a aparecer. La palabra de la cruz las pone en evidencia. Así podemos pedir, como el padre del niño, la fe que nos libera. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa,
Esta es probablemente la casa de Pedro, figura de la iglesia, que fue el centro del ministerio en Galilea. Para Jesús fue fácil liberar de la fiebre a la suegra de Pedro. Ahora bien, hay otra clase de fiebre, mucho más grave, una epidemia mortal que golpea a todos. Quiere curarnos también de esta para que como la mujer y como él mismo podamos servir. Les preguntaba. Jesús pregunta a quien no ha comprendido y le da miedo interrogarlo. Quiere evidenciar en los discípulos al demonio sordo mudo que les impide comprender y hablar. ¿De qué discutían por el camino? Es el camino de Jerusalén. Los discípulos se han encaminado con él, pero con un espíritu opuesto al suyo. Pero ellos callaban. Hay en ellos un espíritu mudo, sordo a la provocación de la palabra. En el camino habían discutido sobre quién entre ellos sería el más grande. Este es el motivo por el cual, escuchando la palabra, no entienden y cuando se les pregunta, no responden. El espíritu sordo mudo común a todos por el pecado se expresa mediante el protagonismo, criterio supremo de acción de quien no se siente amado, no se ama ni ama. Por eso el hombre sacrifica la propia vida a los ídolos del tener, del poder y del aparecer más, destruyendo la propia realidad de hijos de Dios. Cuando se litiga y se discute, aún al interior de la iglesia, nunca se hace por amor a la verdad. Por la verdad se busca, se escucha, se comunica y se dialoga. Litigar y discutir es siempre por sobresalir por encima del otro. Este deseo hace que cada quien entre en lucha consigo mismo y con los otros y disgrega a la comunidad en tantos individuos encerrados en sí que pretenden cada uno ser el sol alrededor del cual todo gira. Cuando Adán deseó ocupar el puesto de Dios, se equivocó solo porque no supo que estaba en el último lugar. Sobre el ser el más grande, se debe tener en cuenta que ese más es una trampa infernal con un poder devastados y limitados. Jesús se sentó, llamó a los 12. Jesús se sienta. Es la posición del maestro que enseña. Es una lección importante. Los llamó y constituyó a 12 para que estuvieran con él. Los llamó para enviarlos. Ahora los llama nuevamente para mostrarle su verdadera identidad, la que deberán vivir y anunciar. Puede decirse que aquí Jesús de la nueva ley, su ley. Si uno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Es una definición de Jesús que es el primero en cuanto es el último de todos y servidor de todos. Se hace la norma fundamental del nuevo pueblo. El primado del amor suplanta al del egoísmo. La libertad que nos hace semejante a Dios consiste en hacerse esclavos los unos de los otros por amor. Así comienza la instrucción que sigue a la segunda predicción de la pasión. Se concluirá con la afirmación semejante. Muchos primeros serán últimos y los últimos serán los primeros. El Hijo del Hombre vino a servir y a dar la vida por todos. La minoridad y el servicio son el signo del Espíritu de Cristo. Él ofrece a sus discípulos este criterio de realización como curación de la sed del protagonismo, principio de destrucción. Tomando un niño. El niño es el hombre no realizado, último de todos, insuficiente por sí mismo y necesitado de los demás. Es lo que los otros hagan de él. Recibe todo cuanto tiene y vive también él mismo del don y de la acogida gratuita. Y lo hace con simplicidad.
porque se siente amado. No puede ni siquiera vivir de otro modo. Así representa la condición de criatura común a todos. Quien no lo reconoce vivirá en un continuo litigio consigo y con los demás para no llegar a nada. Por eso quien desea entrar en el reino debe hacerse como los niños. Niños en cuanto a la malicia, no en cuanto al juicio, obviamente. Lo puso en medio de ellos. En la sinagoga hizo que el hombre de la mano seca y cerrada se pusiera en el medio. En la casa pone en medio a este chiquitillo, modelo del hombre nuevo, el mito del superhombre. Ha sido inventado por quien, sabiendo no amado y teniendo miedo de la propia limitación, desconoce la propia dignidad de criatura. Todo cuanto tiene lo ha recibido. ¿Y por qué te enorgulleces como si no lo hubieras recibido? Lo estrechó entre sus brazos, lo abraza y lo levanta delante de todos. He ahí el hombre. Su debilidad es su fuerza. La necesidad de amor y de acogida es su verdadera dignidad de hijo de Dios, que le impide que encuentre en otra parte la propia saciedad. Como un niñito destetado en brazos de su madre, como un niñito destetado está mi alma, dice el Salmo 131. Lo que para un pequeño es la leche, su vida es para un adulto ya destetado el abandono en un amor que lo envuelve como los brazos de una madre. Sin confianza nunca se llega a ser adultos y libres. Sentirse amado incondicionalmente es la única posibilidad de vivir humanamente. De lo contrario, estamos permanentemente buscando cosas siempre mayores y superiores que nuestras fuerzas, inquietos y angustiados como un viejo lleno de deseos insatisfechos en brazo de la muerte, que se desespera ahora y siempre. Así podremos decir el mismo salmo, pero en una paráfrasis contrarias. El que acoge a uno de estos pequeños. El niño es necesidad de acogida, amor y respeto absoluto, pero esta es la necesidad de cada hombre para ser feliz. Dios por naturaleza es pura acogida dada y recibida, amor recíproco entre el Padre y el Hijo. En mi nombre, el nombre, persona de Jesús, el Hijo es el único lugar de la verdad del hombre, que en Él es el mismo, es decir, Hijo. Por eso, en ninguno más se da la salvación. Fuera de Él, el hombre está fuera de sí, privado de la propia identidad. Actuar en su nombre es principio de comunión y de vida. Actuar en el propio nombre personal o colectivo es principio de disgregación y de muerte. Me acoge a mí. Él, el último y siervo de todos, se identifica con el niño. Por eso el amor para con el último es amor para con el Señor y viceversa. Si uno me acoge, acogerlo es entrar en la propia verdad, es realizarse y vivir. No me acoge a mí. Notar la insistencia en este verbo. Sin amor también se puede servir, por simple autoafirmación o por sentimiento de culpa, pero no se puede acoger. Acoger es negarse a sí mismo y afirmar al otro, empequeñecerse para dejarle espacio, dejarse invadir y tomar sin invadirlo ni tomarlo. Es la realidad misma de Dios, amor.
cuya vida es la recíproca acogida entre el Padre y el Hijo, sino al que me envió. Acoger al pequeño en el nombre de Hijo es acoger al Padre mismo. Se entra en el misterio de la Trinidad. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.